chicos, estoy aquí preparando la mochila porque me voy a ir de acampada este fin de semana a la Sierra de Madrid. Bueno, estoy mintiendo, realmente no me voy de acampada, me voy a hacer vivac, que viene a ser dormir al raso, dormir a la intemperie, sin tienda de campaña. Y estaba pensando mientras organizaba las cosas, ¿por qué no grabo toda esta experiencia para YouTube, que me lo preguntáis muy a menudo, y así os explico paso a paso cómo me organizo y cómo lo hago para organizarme estos viajes que hago al monte yo sola? Ya he mirado la previsión meteorológica y va a hacer bastante frío, es algo que me da un pelín de miedo, he de confesarlo. Va a haber mínimas de -3 grados y máximas de 3 grados, o sea que me voy a tener que preparar súper bien para no morirme de frío. Y empezamos. Bueno, pues ya estoy aquí en La Pedriza, he encontrado un sitio super cookie para poner la hamaca y voy a recoger las cosas que no voy a necesitar para la ruta, las voy a dejar aquí abandonadas un poquito en el campamento y me voy rápidamente a hacer la ruta para que no se me vaya el día. Me llevo agua y comida para el día, que ya os lo enseñaré cuando coma, un camping gas para calentarla, jarrita para el agua, una navaja, un aparato para potabilizar agua porque solamente llevo esa botellita. De aquí está pues la olla para recoger el agua, un estropajo para lavarla, cubiertos, esto que es como una mini esterilla para sentarme en cualquier sitio y poder descansar, un gorro y guantes, y dentro de la mochilita pequeña llevo un botiquín de emergencia. He colgado ahí en alto el resto de comida que me voy a comer esta noche y mañana por la mañana, y aquí dentro envuelta he dejado mi mochila con el resto de cosas que no me llevo a hacer la ruta. Hoy no va a llover, así que no lo estoy cubriendo mucho, si no pues pondría un tarp o algo, pero por ahora pues está bien. Ya he estado caminando durante un buen ratito, así que voy a pararme para comer. Me he traído un huitaca, que son estos platos precocinados que bueno, siempre os enseño por Instagram. Y me he traído un hornillo para calentarlo, pero se me ha olvidado el mechero, así que me lo voy a tomar frío. No pasa nada porque es una sopa. Y tengo el mechero en la mochila principal, ahí con todas mis otras cosas, ¿no? Con la hamaca y todo. Así que esta noche podré cenar caliente. Que además hasta me viene mejor porque la verdad es que ahora hace bastante calor. Yo que estaba como con mucho miedo de que nos muriésemos aquí de frío. Y en realidad, o sea, voy únicamente con una camiseta y el cortavientos y ya está. Tiene una pinta rara, pero juro que está rico, en realidad. He visto una cabra y estoy súper emocionada, os la voy a enseñar. Está justo al otro lado del río. A ver... ahí está. Controlándonos. Más bonita. Bueno, ya he vuelto de la ruta y estoy aquí con mi hamaca en el campamento central. Voy a montar la esterilla, la mosquitera, el saco de dormir y todo lo que necesito para irme a dormir, aunque todavía me quedan un par de horas de luz. Y voy a ir enseñándoos por qué hago cada cosa para que podáis repetir mis pasos si venís de acampada por vuestra cuenta. Es una esterilla hinchable que no ocupa prácticamente nada y que se infla nada de 6 soplidos, y la utilizo bueno, pues para estar más cómoda porque hace como efecto de colchoncito y también para aislar del frío. Y ya por último queda la funda de vivac. Esta de aquí la compramos de segunda mano, es del Ejército de Tierra inglés si no recuerdo mal. Es como de triple capa de Gore-Tex, bueno, como 1000 cosas increíbles para que no transpire.
No parece que vaya a hacer mucho frío, pero en internet ponía que esta noche iba a hacer menos 5 grados, así que yo me he venido preparada para esa temperatura. Si no hubiese traído la hamaca, la funda de bivac sería espectacular para dormir en el suelo, porque únicamente tendría que meter la esterilla dentro de aquí, el saco de dormir, y como la parte de arriba es muy amplia, es como una capucha casi, pues me puedo tapar completamente y si llueve, como esto es impermeable, pues no me entra nada dentro del saco. Último paso para dejar la cama preparada, saco de dormir. Este es un saco pues de alpinismo, era de mi padre y es un saco muy bueno, la marca es Pedro Gómez, no sé ni siquiera si siguen existiendo, pero bueno, es un saco para frío bastante extremo. Ya tengo preparada la camita para esta noche, tengo saco de dormir, funda de bivac por encima, esterilla y aquí la manta térmica, o sea que frío no voy a pasar. Y luego por encima está esta mosquitera que viene incluida con la hamaca, pues para que no entren los bichos si los hubiera. Yo voy a dejar esto cerrado. Aparte del frontal, para por la noche siempre me traigo esta bombillita que funciona con un USB, así que traigo una batería portátil y me la pongo encima de la hamaca, a ver que veáis cuánto brilla. Me la pongo encima de la hamaca para poder leer por la noche. Ahí está mi cama para esta noche, la bombilla ahí arriba. Aquí me he puesto un cordel con mosquetones y tengo pues el agua, la olla para cocinar, el frontal, pues cositas que voy a necesitar así como dentro de poquillo. Ahí está mi mochila con la comida en alto por los animales, la basura también en alto. Y aquí me he dejado el camping gas para cuando tenga que calentar comida esta noche, así lo tengo ya un poco enterrado para que no se mueva. Y ahora voy a cogerme un librito y me voy a ir a leer. Ya empieza a refrescar, así que he ido a coger los guantes y el gorro y digo, mira, ya que estoy, cojo la cámara y os cuento un poco pues mi experiencia en todo el mundo de la acampada, porque la verdad es que con la tontería llevo ya un montón de años haciendo escapadas en diferentes países. En España no lo he hecho mucho, pues para hacer bivac, para irme al monte pues a acampar. Y una de las cosas que más me preguntan cuando hablo pues de este hobby que tengo es si no tengo miedo, ¿no? Si no me da miedo la gente, si no me da miedo los animales, y quería un poquito pues contaros esto y deconstruir pues este terror que tenemos como súper inculcado, ¿no? Porque es que parece que el mundo nos da miedo, la naturaleza nos da miedo. Los animales en España no son un problema, lo máximo que te puedes encontrar es un jabalí, un ciervo, una cabra, un zorro, y todos esos animales tienen mucho más miedo de ti que tú de ellos, van a intentar huir a la mínima de cambio. Lo único que puede pasar es que si tienes comida en donde ya has puesto tu campamento y tus cosas, pues que se intenten llevar, pero es tan fácil como dejar las cosas en alto, como he puesto yo la mochila y he puesto la basura siempre en alto, para que si viene algún animal vea que no puede cogerlo. Así que los animales no son un problema. Los insectos, si de verdad os dan muchísima grima, pues podéis coger mosquiteras como tengo yo en la hamaca, o si estáis durmiendo en el suelo haciendo bivac, también hay como capuchas que tienen como tela de rejilla, y bueno, pues tampoco es tan dramático. Y luego el tema de la gente, eso sí que me da un poquillo más de miedo, pero yo quiero pensar en que todo el mundo que acaba en lugares como este, en lugares como La Pedriza, en el monte, es gente que tiene un poco pues el mismo estilo de pensar, ¿no? Que somos personas que venimos aquí a pasar el fin de semana o a hacer una ruta, a traer a nuestros perros y no estamos pensando en nada más allá de eso. Yo nunca he tenido ningún problema acampando en ningún lugar del mundo, pero porque la gente que tiende a la violencia, los ladrones, pues no se van a venir al campo a intentar atracar a alguien, no sé, supongo que hay excepciones, ¿no? Pero es un poco mi experiencia, así que es algo que a lo que tampoco le doy muchas vueltas. De hecho, muchas veces dejo la mochila sola. Esta mañana la he dejado ahí tal cual y me he ido a hacer una ruta y no, vamos, nadie me la ha tocado, ¿no? Y era una mochila, una jugosa mochila llena de cosas, así que no sé, a lo mejor soy yo muy positiva, pero desde luego nunca he tenido ningún problema con este tema. Ya está anocheciendo, así que me estoy preparando la comida, a ver si consigo enseñároslo con cuidado. Ahí está, la cenita calentita para hoy.
Y nada, en cuanto esto esté preparado, me meteré en la cama y a leer un poquito y a quedarme dormida. Son ahora mismo como las 7:30 más o menos, o sea que todavía me queda un poquito más de luz. Ya se ha hecho de noche y aunque hay luna llena y se ve súper bien, me voy a meter en la camita. Buenos días. A ver, no voy a engañaros, ha hecho frío, las temperaturas han empezado a bajar, pero bueno, he dormido bastante bien, la verdad. Según me metí aquí en el saco, me di cuenta de que las temperaturas estaban bajando mucho, así que fui a hacer un truquito. Me volví a salir de aquí de la hamaca, herví como 1 litro de agua en el hornillo y la metí dentro de esta botella que tengo, que es de metal. Entonces, obviamente el metal se pone al rojo vivo, así que lo que hago es meterla a los pies del saco de dormir, hasta abajo, abajo, abajo del todo, y eso mantiene el calor durante un montón de horas, durante 5 o 6 horas. Y como tengo por encima la fundita esta de Gore-Tex, no se crea nada de condensación, como que todo transpira. Y es el truquito que he usado esta noche para poder estar calentita durante las horas de más frío, porque hemos llegado hasta los -6 grados. Y ahora son pues las 8:30 de la mañana más o menos, así que voy a recoger campamento y me vuelvo para Madrid, cubierta de hielo. Y nada, para empezar el día con un poquito de calor, me estoy hirviendo aquí agua para prepararme un té con el desayuno, que me va a sentar muy muy bien al cuerpo. Bueno, ya tengo aquí todas mis cosas, voy a meterlas en la mochila, me tomo un desayuno calentito para poder... ¡Uy! Hay una piedra. No me he pispado de que está esta piedra aquí, perdón. Ya he recogido campamento, no queda nada por aquí y voy a además recoger esta anilla de aquí que llevo toda la noche viéndola, y una de las normas de ir de acampada es dejar el sitio mejor que como lo encontraste, así que me llevo la anilla para tirarla. Bueno, pues ya está, están subiendo las temperaturas poco a poco, pero sigue haciendo bastante frío, tengo una naricilla súper roja. Me voy ya al autobús de camino a Madrid, tengo más o menos 1 hora y media de trayecto hasta mi casa. Y espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor ponedmela en los comentarios, que os estaré bicheando para contestar. Acordaos de suscribiros y de dar like al vídeo. Nos vemos en el próximo.